Buenas tardes. Bienvenidos a un día más a los actos de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. Hoy, en una jornada de fiscalidad, si no recuerdo mal, la primera conferencia de este curso, ¿no? El profesor Marcos me corregirá luego seguro, pero bueno, la primera sesión que vamos a tener para poder hablar de cualquier tema que nos pueda interesar, porque sabéis que en estas conferencias hablamos de muchísimos temas. En este caso, sobre fiscalidad. En este caso queremos comentar temas sobre deducciones fiscales por inversiones en proyectos cinematográficos y culturales. Para ello, lo han titulado, como ya sabéis, que siempre hay que titular algo y hacer llamativo cualquier jornada, hablemos de rentabilizar el dinero. Qué difícil, ¿eh? Eso de rentabilizar el dinero y en los tiempos que corren, ¿no? Con los tipos de interés como están y esta algarabía que nos lleva. Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar de ello, mejor dicho, nos van a hablar de ello, y para ello nos acompañan Diego Rodríguez, CEO en la Charito Films, y Juan Prieto, productor ejecutivo en Biopic Films. Va a moderar la presentación José Antonio Alarcón y la coordina, como es habitual, el director de nuestra Escuela de Economía, el profesor Marcos Antón. El profesor Marcos Antón hará la presentación luego de los ponentes, pero bueno, yo decirles que el formato que generalmente trabajamos es 50 minutos aproximadamente hablando, los ponentes, no mucho más, porque si no, saben que nos agotamos todos un poquito. Luego tendremos un espacio de diálogo, por si alguien, tanto de los presentes, de forma presencial como los virtuales, es decir que tenemos más de 55 personas matriculadas de forma virtual. Todavía no sabemos quién está ahora mismo pendiente, pero lo sabremos próximamente, y que queremos también resolver la duda en la medida que sea posible, ¿no? Que todo el evento se va a grabar, por si alguien luego quiere hacer uso de él, o con una autorización, lógicamente, de los ponentes. Y nada más, que empiezo o termino como empecé, agradeciendo a todos la presencia, y que un año más o un curso más pues nos incorporemos a estas conferencias que, si la Escuela de Economía quiere y nos lo brinda, pues serán de tipo mensual, ¿no? De distintos temas que sean, yo creo que interesantes para todo el colectivo. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al profesor Marcos Antón. Muy buenas tardes, muchas gracias, decano. Muchas gracias a los asistentes, tanto en presencial como en streaming, que nos acompañan a esta primera jornada de la Escuela de Economía, que solemos celebrar con carácter mensual, informativo, y agradecer, por supuesto, a los ponentes y al coordinador del área de fiscalidad, José Antonio Alarcón, que nos acompaña hoy. Cuando nos llegó la idea de la temática de cine y de fiscalidad, pues lo primero que pensé es, no sabía si estábamos ante quise pensar algo de acción, quise pensar que no sabía si fiscalidad en cines se podría asemejar a las películas de terror, o no sabía si debíamos ir hacia el lado más romántico y quedarnos con el lado positivo, ¿no? Bueno, dicho esto, disculpadme la broma. Bueno, es un placer siempre dar el carácter informativo a este tipo de charlas. Creemos que es muy interesante y bueno, pues vamos a empezar con ello. La parte que me toca es más institucional y supone pues quería leer un brevísimo extracto del currículum de los dos ponentes, que es muy amplio. Y en primer lugar, pues hablar de Diego Rodríguez, que es experto en financiación de proyectos cinematográficos a través de Capital Inversor. En su amplísima experiencia profesional, es fundador y productor ejecutivo de la Charito Films desde 2017. Es una productora audiovisual especializada en financiación y asesoramiento en inversión de capital privado de proyectos audiovisuales. Entre sus proyectos actuales también está la coproducción con Biopic Films y Maskline Group de la película Últimas Voluntades, en la que participa Radio y Televisión Española, coproducción con Elena Production y Apocalipsis Producciones de la película La Mesita del Comedor, producción de la película de Sandra González
Perellón Asombrosa Elisa en 2022, financiación a 12 Fox Pictures para la distribución en España de la última película de David Cronenberg, Crímenes del futuro, de 2022, coproducción junto a Gonzalo Pérez Pastor y Vértigo del espectáculo Cruz de Navajas, lo último de Mecano, también de 2022, o la coproducción con Pepitos Brothers del espectáculo musical Love, Love, Love de José Corbacho y Ramón Gené. Logros obtenidos: coproducción de Baby en 2021 con Juanma Bajo Ulloa, financiación de la coproducción del thriller Black Hollow Cage de 2017, distribución en España de La Odisea de los Gilets 2019. Esto es por citar algunos de los extensísimos méritos de nuestro ponente Diego Rodríguez. Por otro lado, contamos con Juan María Prieto y destacar que, por lo que he podido leer de su extenso currículum, pues de casta le viene al galgo y ya le viene de su abuelo también esta experiencia, ¿verdad?, de Pedro Gambín, y desde muy joven pues Juan María sintió la llamada del cine, y aunque estudió empresariales en la Universidad de Murcia, todo un acierto, hay que decirlo, su trayectoria profesional iba a discurrir por otros caminos, y de ahí que en los años 90 creara una de las primeras productoras audiovisuales en Murcia, como era Media and Illusion SL, con la cual llegó a tener contratadas incluso hasta 12 personas en los mejores momentos, con formación complementaria además en dirección de venta, marketing, dirección de cine, politécnica. Ha producido varios cortometrajes, entre los que destacan Esquizo, que muestra la cara más dura de la esquizofrenia, o Eve, un documental sobre la enfermedad de la espina bífida, o la más reciente Mar, un cortometraje sobre los malos tratos psicológicos, que se ha llevado distintos premios. También pues destacar que Juan María crea en 2015, junto con otros socios, la empresa Biopic Films, y con la que se embarca en lo que es su primer largometraje, Últimas Voluntades, que está protagonizada, entre otros, por Fernando Tejero, Adriano Ozores, Nerea Camacho, entre otros. Es en esta etapa, además, cuando coinciden ambos con Diego Rodríguez, CEO de La Charito, y que es, junto con la empresa murciana Max Line, otro de los coproductores de la película Últimas Voluntades. Bueno, pues esto es también un brevísimo extracto de un currículum más extenso también de Juan María, que le agradezco también muy sinceramente que haya aceptado participar en esta ponencia. No me extiendo más, ya Ramón ha comentado cómo va a ser transcurrir el acto, y lo único reiterarme mis agradecimientos y decir que al terminar, si tanto los presentes en la sala como quienes nos están viendo a través del streaming quieren realizar alguna pregunta, pues estaremos encantados de trasladársela a los compañeros para que se genere debate. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, decano. No me quiero demorar mucho, pues porque pues los prolegómenos han sido un poquito amplios, pero no por ello, dada la calidad y los trabajos, creo que no os habéis aburrido en este tiempo que tenéis de producción y del ámbito cinematográfico. Desde luego que evidentemente somos conscientes de que todos estos proyectos, además, son a largo plazo, requieren una planificación financiera bastante importante, y desde luego, prueba de ello es la semblanza que ha nombrado Marcos. A ver, nosotros, como bien decía Marcos, cuando recibimos esta invitación, esta propuesta, al principio, aquí en el colegio hay el Colegio de Economistas de Murcia, hay un bastante amplio grupo de profesionales que se dedican al ámbito fiscal, ¿no? Evidentemente, quien nos habla también, hay una parte de mi trabajo de que también me dedico a ello, pero sí que es cierto, como antes comentábamos, que es una parte de la fiscalidad que no solemos aplicar, ¿verdad? No tanto por desconocimiento como porque está en la ley. Al final, cuando te lees todos los artículos, el 36 de la ley de sociedades, de impuestos de sociedades, también está ahí, ¿eh? O sea que, y sabemos dónde viene detrás de las bonificaciones, una deducción en cuota más, y oye, pues esto también podríamos darle al botón y aplicarlo, pero no hay contenido. Las empresas, nuestros clientes, pues oye, no invierten en esto, ¿eh? Porque en principio también creíamos que la cualidad de productor no la tienen. Oye, yo no tengo en mis clientes, no sé, aquí los presentes o en los que nos oyen, pero no tenemos muchos clientes que se dediquen a la producción cinematográfica, esta es la verdad. Entonces, lo que sí que veíamos era que, pues efectivamente, que a lo mejor es el punto de surgir todo esto, que era una pérdida de oportunidad, pues porque efectivamente el legislador quiere que sea una actividad muy bonificada o potenciada. Hay
hay unos beneficios fiscales muy interesantes para la producción cinematográfica que no tienen otras actividades. Dicho esto, para nosotros nos pareció muy interesante. ¿Por qué? Pues oye, pues que era dar a conocer algo que de momento nosotros, como ese cajón que nunca abrimos para poner en práctica, ¿verdad? Bueno, pues por eso, pues oye, bienvenidos y adelante con vuestra exposición. No sé cómo lo vais a hacer, si os vais a repartir, supongo que empezaréis o lo vais a hacer a la misma vez. Un poquito también, dando una pequeña introducción, sí. si os parece. Sí, y ya pues, luego le paso el pues como tenemos también un turno de preguntas y aquí también hay asistente, recogemos estas de aquí directamente, yo las doblaré, ya que estamos en ese algo cinematográfico, y por si no se oye, y las que vengan, pues no las pasáis. Vale. Así que cuando queráis, os repartís como queráis, si estáis en vuestra casa, bienvenidos, por supuesto, y adelante. Pues muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por asistir a este evento. La verdad es que desde el Colegio de Economistas nos lo habéis puesto muy fácil para que esta charla de hoy sea una realidad. La verdad es que, bueno, facilidades por todas partes que son muy de agradecer, ¿no? Entonces, bueno, yo desde mi cargo como productor ejecutivo en la empresa Biopic Films, como se ha dicho, fue una empresa que constituimos con el objetivo, claro, de hacer un largometraje, de demostrar que en Murcia teníamos capacidad de producir largometrajes y de largometrajes de calidad. Nos costó mucho llegar hasta aquí, y eso es otra historia que la veremos en otro foro. Pues bueno, coincidí con Diego Rodríguez en el Festival de Cine de San Sebastián, y ahí nació el germen, además de una gran amistad, pues de una colaboración que, como he dicho, nos ha llevado a coproducir Últimas Voluntades, que se estrenará, si no pasa nada, en el Festival de Cine de Málaga del año próximo, en marzo de 2023. Y entonces, bueno, nosotros en abril nos propusimos un poco dar a informar de este tipo de deducciones que en Murcia son las grandes desconocidas, pero es muy lógico, son desconocidas porque aquí no hay cultura ni producción audiovisual suficiente. Por ejemplo, en plazas como Madrid, Barcelona, Galicia o Valencia, por decir algunos sitios donde la producción audiovisual es más potente, pues están a la orden del día, y la mayoría de las empresas que pueden acceder a ellas acceden porque, bueno, como veremos ahora, pues tienen una rentabilidad bastante alta comparada con otros productos que hay en el mercado. Pero sí es cierto que una de las cosas que más nos llamó la atención era que, claro, esto como es desconocido, pues genera un tipo de miedo, ¿no? De decir, oye, como yo esto no sé cómo va, no tengo experiencia en hacer este tipo de deducciones, ni mis clientes, la gran mayoría tampoco, pues generaba siempre unas preguntas del tipo ¿y si? ¿Vale? Entonces nos encontrábamos, oye, pero ¿y si la película al final no se hace? ¿Qué pasa? Bueno, pues una pregunta muy loable. ¿Y si la empresa, por su tipo de actividad, no se puede acoger a este tipo de deducciones? Bueno, pues también responderemos a todas esas preguntas, ¿verdad? Y luego también la que nos chocaba mucho era, ¿y si por solicitar la deducción Hacienda viene, inspecciona a la empresa y lo pone todo patas arriba? Esa era la guinda de la cuestión. Entonces, bueno, como yo suelo decir, dentro del campo de las posibilidades todo es posible, ¿no? Siempre todos corremos un riesgo por el simple hecho de coger un vehículo e irnos a trabajar, pues siempre hay un riesgo de que nos pueda pasar alguna cosa, pero es tan mínimo que realmente lo apartamos de nuestra mente y no lo tenemos dentro de ese campo de posibilidades. Entonces, bueno, lo mismo pasa con este tipo de deducciones. El riesgo es mínimo, ahora Diego explicará el por qué, aquí se entra ya cuando la producción está muy avanzada, y en contrapartida, bueno, tenemos una rentabilidad bastante alta comparada con los productos financieros que ofrece el mercado actual, y como sabemos cada vez ofrecen menos y cuesta más trabajo acceder a ellos. Diego Rodríguez pues tiene más experiencia que nosotros, lleva ya 10 años en este tipo de operaciones fiscales, que antiguamente se articulaban bajo la forma de una AIE, una agrupación de interés económico, pero que ahora se han simplificado bastante, se han hecho más accesibles y más sencillas en cuanto a su formalización y en cuanto a su tramitación. Y entonces, yo sin más preámbulos, le cedo la palabra a Diego para que nos explique con más detalle cómo nacen este tipo de subvenciones, cómo se pueden acoger uno a ellos, y bueno, los riesgos, entre comillas, que entrañan y los tiempos de retorno estimados. Todo suyo. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer a la Escuela de Economía que nos haya invitado a hablar de nuestro sector y de lo que nos apasiona, que por eso estamos aquí, al decano, al profesor, a José Antonio y a todos los asistentes por venir a escucharnos. Voy a intentar ser breve, solo dar unas líneas de las leyes básicas en las que se basa la ley, dar tranquilidad
y decir que el Ministerio de Economía está muy a favor y por eso se están haciendo muchos esfuerzos por simplificar la transmisión de las deducciones. Y mira, si me permitís, lo primero que os voy a hacer es pasaros un vídeo de 1 minuto 40, que es muy breve, a ver si cámara lo enfoca la pantalla, porque es una pequeña introducción que os va a hablar bastante de lo que os voy a comentar. Intentaré ser breve, dar ideas para que luego podáis preguntar. En el capítulo de hoy, operaciones fiscales. ¿Sabías que invertir en cine cuenta con beneficios fiscales para autónomos y empresas? Gracias al artículo 36.1 de la 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades o LIS, todas las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental gozan de una deducción en la base fiscal del productor y que Hacienda permite comercializar. De este modo, pase lo que pase, si eres autónomo o una empresa, la rentabilidad de tu inversión está asegurada sin riesgo alguno. ¿Cómo puedo obtener estos beneficios fiscales? En la Charito Films nos encargamos de todo. Buscamos y hacemos la producción que más se ajuste a tus necesidades, por lo que solo tendrás que esperar a ver cómo se reduce tu pago en la renta. ¿Cuánto dura la operación y qué rentabilidad puede tener? Suele durar entre 6 meses y 1 año, por lo que al cabo de 365 días puedes renovar tu inversión en un proyecto nuevo mientras obtienes un beneficio seguro. ¿Y es realmente así de fácil? Con la Charito Films sí, realmente es así de fácil. Bueno, ya ha quedado claro, ¿no? Ya nos podemos ir. Vale, la idea es hacerlo muy sencillo. Os voy a leer unas pequeñas diapositivas. Ay, perdonad, que he vuelto a poner el vídeo. Perdonad. Esto es el directo. Vale. Intentaré ser breve para que luego, si necesitáis, preguntéis, ¿vale? Vamos a hablar de las oportunidades de inversión en el sector del cine. Bueno, ¿qué dice la ley? Pues el sector cultural y en particular el cine son sectores estratégicos, aunque os sorprenda, ¿eh? Actualmente el sector audiovisual desde hace poco es un sector estratégico que, ¿quién lo hubiera dicho, no? Por todo aquello del miedo de esta gente de la farándula y tal debe ser peligrosa. No necesariamente. Desde un punto de vista económico y social. Por ello, el Gobierno concede una serie de beneficios para fomentarlo, mediante leyes que promueven subvenciones y deducciones fiscales. ¿En qué ley nos basamos? Pues las deducciones fiscales aplicables se recogen en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades. De esto ya derivará que, como es una ley sobre sociedades, no todo el mundo se lo puede aplicar. Tiene que ser empresas o autónomos, pero un asalariado, desgraciadamente, no se lo puede aplicar, debido a que viene del Impuesto de Sociedades, ¿vale? ¿Qué producciones tienen derecho a una deducción? Una pregunta importante, ¿no? Saber en qué proyectos se puede hacer. Pues en las inversiones en producciones españolas, importante, de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada. Esta deducción puede aplicarla el productor o el inversor. Importante, ¿vale? Sobre lo que decía José Antonio. El productor es el que la genera, y lo que ha facilitado Hacienda es cómo se transmite. Antes era bastante complicado y ahora llegaremos a ello, que era a través de una asociación de interés económico, y ahora se ha facilitado con un contrato de inversión, ¿vale? Entonces, esta deducción puede aplicarle el productor o el inversor, que puede hacer participar a contribuyentes en la financiación de una deducción. La base de deducción, ¿vale? ¿En qué nos basamos para saber qué coste tiene el proyecto? Pues la base de deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como por los gastos de la obtención de copias, que son las copias que van a cine, y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40% del coste de producción. ¿Qué tipo aplicable es en el audiovisual? Pues para el primer millón, un proyecto genera una deducción del 30%. Claro, eso es un importe bastante elevado, ¿eh? O sea, por 1 millón de inversión genera una deducción de 300.000 euros. ¿Vale? Y por eso la necesidad, para que no se pierda,
de facilitar la transmisión, porque ninguna productora puede aplicarse una deducción tan alta, porque en general no genera tanto beneficio para poderse aplicar, porque tiene unas limitaciones en la aplicación de la misma, ¿vale? Y a partir del segundo millón, del 25% sobre el exceso de dicho importe. ¿Cómo se calcula la deducción? Pues la base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40% del coste de producción, como decíamos anteriormente. La base de deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para financiar las inversiones que generen dicha deducción. Para que lo entiendan, esto significa, hablábamos de una inversión, por ejemplo, de 1 millón de euros en un proyecto. Si no hubiese una subvención, el proyecto generaría una deducción del 30%, o sea, 300.000 euros. Ocurrirá que si tiene una deducción, una subvención de 200.000 euros, se aplicará el 30% a 800.000, no a 1 millón. ¿Vale? Porque se considera esta transmisión de la deducción una subvención en sí, una subvención privada. Las producciones deben de realizarse en territorio español al menos el 50% de la base de la deducción. O sea que al menos el 50% del gasto se genere en terreno nacional. ¿Cuál es el límite de la deducción por producción? Pues un coste máximo por proyecto de 10 millones de euros. No está mal. Pero para una gran producción americana esto se quedaría corto, ¿eh? Esto es una cosa que seguramente deberán de revisar en algún momento, porque si no perdemos ocasión de hacer grandes producciones en terreno nacional. En el supuesto de una coproducción, los importes señalados se determinarán para cada productor en función de su respectivo porcentaje de participación en la producción. Esto es muy normal que una película no esté producida únicamente y exclusivamente por un productor, sino que haya 2 o 3. Entonces, esto habla de que si un productor tiene el 30% y el otro el 70%, podrán aplicar en su inversión, cada uno en su porcentaje, lo que habíamos comentado, el 30% del primer millón. Cada uno en su porcentaje. Y a partir del millón, 1 euro, pues el 25%. Requisitos, ¿vale? Una cosa que José Antonio seguramente dirá, ¡guau! Y todos los que estén relacionados con con el tema legal o con la gestoría, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Mirar, no son muy complicados. Ahora los vamos a enunciar, pero para un productor que está acostumbrado a hacer películas anualmente, son muy sencillos y son los que siempre se hacen, son los que siempre hacemos. Primero, la producción debe obtener el correspondiente certificado de nacionalidad. Claro, si vamos a aplicar una deducción nacional, tiene que demostrarse que tiene el DNI este proyecto nacional. Y otro certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido. Hasta la fecha nunca he visto un proyecto que no lo tenga, ¿vale? O sea que disipar también, porque si una película a lo mejor es un cartel comercial y se piensa, hostia, no es cultural. En audiovisual todo lo es, todo es cultural, aunque a veces se pueda pensar que no. Y el carácter cultural en relación con su contenido, su vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España. Bueno, el certificado lo emite el ICA, que me lo he saltado. Requisitos para la aplicación de la deducción. La segunda cosa que se necesita. Se debe entregar una copia nueva en perfecto estado de la producción a la Filmoteca Española o Filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva comunidad autónoma. Vale, esto es cuando nosotros acabamos un proyecto, enviamos a la Filmoteca que va archivando, porque claro, es un tema cultural, y tiene el archivo de todas las películas, todos los proyectos audiovisuales que se realicen. La deducción prevista se aplicará a partir del periodo impositivo en el que finalice la producción de la obra. ¿Vale? Esto es una cosa que ahora además, tal vez en alguna comunidad foral se está revertiendo porque hay algunos proyectos que duran varios años y entonces se está mirando que cada año lo que se aporte se pueda deducir. Pero como está la ley actualmente, es que cuando se acaba la película es cuando se aplica la deducción, ¿vale? Se aplican los gastos desde que se ha iniciado. Bueno, la deducción desde que se ha iniciado, sea 1 año, sean 2, porque los proyectos audiovisuales tienen larga vida. O sea, el proyecto es laborioso de realizar. No obstante, en el supuesto de producciones de animación, que estas son bastante más largas de producir porque los dibujos tienen mucha tela,
La devolución prevista en este apartado se aplicará a partir del periodo impositivo en el que se obtenga el certificado de nacionalidad señalado en el punto 1 anterior. Otro tema importante. ¿Durante cuánto tiempo se puede deducir la inversión? Lo general, lo que nosotros aconsejamos es que las empresas y autónomos que hagan una inversión más o menos cuadren cada año la deducción que pueden deducirse durante el año. Pero si en algún momento alguna entidad está muy involucrada en el proyecto e invierte más de lo que puede deducir en un año, ¿vale? Por tema familiar, por tema de interés en el proyecto, tiene 15 años para deducírselo, ¿vale? O sea, que no es una cosa que caduca si no te lo deduces en un año, vence. No, hay 15 años para hacerlo. Y no obstante, las cantidades correspondientes a la deducción prevista en el artículo 35 de esta ley podrán aplicarse en las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos. Pero vamos, con 15 años hay más que suficiente, ¿eh? Porque nosotros no recomendamos hacer una inversión para que sea efectiva y eficiente, es importante que en el primer año de inversión ya recuperes vía deducción la inversión. Bueno, y además, el cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas podrá diferir hasta el primer ejercicio en que, dentro del periodo de prescripción, se produzcan resultados positivos en los siguientes casos. Claro, una sociedad en la que de nueva creación no tiene beneficios, por lo cual, hasta que no los tenga, yo en este caso no lo recomendaría hacer, ¿no? Porque tiene que ser, el inversor fiscal tiene que tener un beneficio. Si es una nueva creación, yo no lo aconsejaría. Y las entidades que salen pérdidas de ejercicios anteriores, mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o captación de reservas. Solo aconsejamos realizar este tipo de inversiones a aquellas empresas que tienen beneficios, ¿vale? Y ajustándonos a los límites de la ley que luego enumeraremos. Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad, salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad para no duplicar la deducción. O sea, no se puede aplicar la deducción dos veces, evidentemente. Pero, ¿hay un límite en su aplicación? Pues sí, se necesita una base imponible muy grande para poder ampliarla. Y en su aplicación la deducción es normalmente inaplicable. Era lo que comentaba. Cualquier productora que hace un proyecto, los proyectos audiovisuales son muy caros. La media es un coste de 2,5 millones en España. Y son baratos, porque si nos comparamos con Estados Unidos o con Francia, los importes son verdaderamente elevados. Entonces, ninguna productora tiene una base como para aplicarse esta deducción. Por lo cual, para no perderla, nos tienen que facilitar venderla, que es lo que ha hecho el Ministerio. El importe de las deducciones previstas no podrán exceder conjuntamente el 25% de la cuota íntegra minorada en las deducciones, para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones, ¿vale? Lo único que, como hay tanta ayuda por parte del Ministerio que se está intentando incentivar como sector estratégico, como decía al inicio, desde el año pasado la cuota íntegra se puede poner hasta el 50%, lo cual fue una gran noticia para el sector, porque se duplicó la cantidad de dinero que podía poner cualquier inversor, pasando del 25% de la cuota íntegra al 50%. ¿Vale? El límite se elevará al 50% cuando el importe de las deducciones previstas en los artículos 35 y 36 de esta ley, que corresponden a gastos e inversiones efectuados en el propio periodo impositivo, exceda el 10% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición y las bonificaciones, por lo cual todos los proyectos son susceptibles de poner el 50%. ¿Cómo permitir la deducción? El legislador introduce la figura del contrato de financiación. Esto es la novedad que comentaba mi compañero Juan María Prieto, de que antes la transmisión de la deducción era un poco complicada porque se hacía a través de una sociedad de interés económico, se tenía que pasar por notaría y era una operación legalmente complicada y para nosotros los productores era muy cara. En el camino se perdía mucho dinero porque los contratos eran caros, los bufetes lo cobraban y además se tenía que pasar por notario tanto en la entrada como en la salida. Entonces se ha copiado un modelo de Navarra y desde el año pasado, a través de un contrato de financiación, se puede transmitir esta deducción, por lo cual es un contrato privado que luego se informa a Hacienda, pero es muy sencillo de hacer, ¿vale? Entonces, el legislador introduce la figura del contrato de financiación que favorece al productor proporcionándole una financiación adicional y al inversor ofreciéndole una inversión rentable y segura.
El contrato de financiación, por tanto, permite una inversión rentable y segura en cine, porque está legislado, ¿vale? Los requisitos ya se han comentado cuáles se tienen que cumplir y son muy sencillos. Pues todos ganan. La Hacienda no pierde, ya que la deducción se aplica, no se duplica, o sea, pasa del productor a un inversor, que como decía José Antonio, claro, inicialmente sí que es verdad que la ley habla de que el productor es el que asume el riesgo, entonces el productor éramos siempre nosotros. Entonces, la manera de transmitir la deducción era a través de una asociación de interés económico que era una sociedad de régimen de transparencia fiscal, en la cual cuando entraba el inversor fiscal ya era productor, porque la AIE hacía la función de productor. Pero claro, era algo complejo. Entonces ahora, a través del contrato de inversión, es muy fácil de transmitir y no se pierde esta deducción, porque si no la perderíamos y sería una pena, porque realmente los proyectos audiovisuales lo necesitan. Porque, ¿verdad, Juan María? Que hacer una película es muy caro. Es muy caro y se necesitan ayudas. Si no, es imposible de rentabilizar. Y el cine, aunque no os lo parezca, tiene ayudas en todo el mundo, ¿vale? Cuando hablamos, el cine americano no tiene, todo el mundo tiene. En Francia tienen muchas, y toda la comunidad europea, todos los países de Latinoamérica. Esto es una cosa que no llegaba a todo el público, pero esto es una cosa extensiva. Si no, sería difícil hacer cine, por lo caro que es realizar un proyecto. Ahora, ¿quién tiene acceso a la deducción? Pues también tendrá acceso a la deducción prevista en el apartado 1 y 3 del artículo 36 de esta ley el contribuyente que participe en la financiación de producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación documental o producción y exhibición de espectáculos en vivo en artes escénicas y musicales realizados por otro contribuyente. ¿Vale? Debe aportar cantidades en concepto de financiación para sufragar la totalidad o parte de los costes de la producción, sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole al respecto de los resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser, en todo caso, de la productora. No asume riesgo de pérdidas. Esto es muy importante, transmitirlo y que la gente lo entienda. Cuando lo que se vende es la deducción fiscal. El inversor fiscal no participa en potenciales beneficios ni en pérdidas. Lo único que se queda es la deducción fiscal, que hace una ayuda al Producto Nacional de la producción de algún proyecto, tiene una rentabilidad por ello, pero no tiene ninguna propiedad y no lo tiene por ley. La ley, el artículo 39.7 lo deja claro y también limita la rentabilidad, que ahora lo veremos, la rentabilidad que puede transmitir el productor al inversor fiscal para que no fuerce demasiado la máquina. Requisitos para aplicar la deducción. La inversión realizada no la devuelve el productor, importante, sino que le transfiere la deducción generada que no puede aplicar. O sea, toda aquella deducción que yo no puedo aplicar como productor en mi impuesto de sociedades es la que puedo transmitir. ¿Y cuándo lo hace efectivo? Pues cuando hace el impuesto de sociedades. Toda aquella cantidad entregada en el año fiscal es como si fuera un anticipo de pago del impuesto y se le aplica un porcentaje de beneficio que minora la cantidad que luego tiene que pagar. El reintegro de las cantidades aportadas se realizará mediante las deducciones líquidas en cuota, que de acuerdo con el contrato y lo establecido en el apartado 1 y 3 del artículo 36, el productor traspasa al contribuyente que participa en la financiación. Voy a beber un poco de agua, con permiso. ¿Voy muy rápido? Luego, si queréis, os pasaremos las diapositivas, que son muy básicas, ¿eh? Hay más harina, pero aquí queda muy reflejado. La necesidad de un contrato de financiación, pues sí. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, será necesario que tanto el productor como el contribuyente que participan en la financiación de la producción suscriban un contrato de financiación en el que se precise, entre otros, los siguientes extremos. Como veréis, lo que se requiere en el contrato de financiación, en el cual yo como productor traspaso la deducción que genero a un inversor fiscal, es muy sencilla. Son lo que vamos a anunciar ahora. Primero, evidentemente, identificar de los contribuyentes que participan en la producción. ¿Quién es el productor y quién es el inversor fiscal? Evidente, datos fiscales, ¿vale? Segundo, descripción de la producción. Esto es un dossier. En el dossier se tiene que explicar la obra.
quién es el director, qué actores tiene, qué trama tiene, no necesariamente el guión, pero sí un tratamiento. Un tratamiento es un short de una página o de dos en la que se explica un poco la trama. Luego, muy importante, el presupuesto de la producción con descripción detallada de los gastos y en particular de los que se vayan a realizar en territorio español. ¿Vale? Como os comentaba anteriormente, al menos el 50% del gasto se tiene que producir en terreno español. Entonces, lo que se tiene que detallar es cuánto cuesta la película. Normalmente esto está auditado o está revisado por un bufete de abogados o por una gestoría especializada. Luego, forma de financiación de la producción, especificando separadamente las cantidades que aporta el productor, las que aporta el contribuyente que participa en su financiación y las que corresponden a subvenciones y otras medidas de apoyo. Vale, si antes estábamos hablando cuánto cuesta el proyecto y detallar por capítulos, hay 12 capítulos en el audiovisual tal como lo tenemos estructurado actualmente. Los 3 primeros son personal, luego vienen cosas técnicas, financiación, etc. Pues si primero decíamos cuánto costaba y en qué partidas se gastaba el dinero, en este apartado lo que tenemos que decir cómo lo pagamos. Por ejemplo, qué dinero pone el productor, si lo pone, o qué contratos de televisión o contratos de plataforma como Netflix, Amazon, etc. están. ¿Qué subvenciones hay? El Ministerio de Cultura tiene el ICA, da subvenciones para hacer películas. La deducción fiscal sí está. Tiene que estar en el cuadro de cómo se... Tiene que estar cuadrado el presupuesto con cómo se paga. Y por último, las demás cuestiones que reglamentariamente se establezcan, no desarrollando hasta el momento. Una cosa que se tiene que luego subir a Hacienda, hay un link, Hacienda lo facilita todo, hay un link especial que pusieron en marcha el año pasado cuando se aplicó el contrato, en el que ya accedes a donde tienes que subir la información. Otra cosa que se tiene que hacer es, aparte de subir el contrato, la hoja de transferencia, demostrando que el dinero se ha transferido en este ejercicio, si lo vamos a aplicar en julio del 25. ¿Vale? ¿Qué puede deducir el contribuyente? El contribuyente o contribuyentes que participan en la financiación tendrán derecho a acreditar en su autoliquidación la deducción prevista, determinándose su importe en las mismas condiciones que se hubiera aplicado el productor. ¿Vale? Esto es, si yo me puedo aplicar 300.000 euros de deducción, el inversor también puede. ¿Vale? No obstante, el contribuyente que participa en la financiación de la producción no podrá aplicar una deducción superior al importe correspondiente en términos de cuota resultante al multiplicar por 1,20 el importe de las cantidades por el desembolsadas para la financiación de aquella. El exceso podrá ser aplicado por el productor. Esto nos dice que yo, cuando vendo mi deducción, el inversor fiscal tiene que tener una rentabilidad. Como mucho, puedo vender mi deducción con un descuento del 20%, que es lo que hacemos todos los productores. O sea, es una operación que, como máximo por ley, puede tener una rentabilidad del 20%. Pero, claro, decirme, como decía Juan María, qué operación segura por ley tiene una rentabilidad del 20% y que puede durar entre un año o 6 meses. Es que, decirme, porque yo no la conozco. Y vengo del mundo de la bolsa, ¿eh? No la conozco. ¿Cómo puedo deducirlo? El contribuyente o contribuyentes que participen en la financiación de la producción aplicará anualmente la deducción establecida en función de las aportaciones desembolsadas en cada periodo impositivo. Nosotros lo que recomendamos, como queremos que nuestros clientes estén bien tratados y vayan repitiendo, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hace el primer contrato, luego siempre repiten, es que pongan aquella cantidad que van a poder deducir en el año, que no excedan. Y los contribuyentes que pretendan acogerse a la deducción de este artículo deberán presentar el contrato de financiación y certificación del cumplimiento de los requisitos en una comunicación a la Administración tributaria suscrita tanto por el productor como el contribuyente que participa en la financiación de la producción, con anterioridad a la finalización del periodo impositivo en el que se genera la deducción en términos que reglamentariamente se establezcan. Esto es, antes de final de año, tanto el inversor como el productor tienen que subir la información de la operación a Hacienda para dar fe de ella y para que luego no tengamos ninguna sorpresa. Hay que hacerlo, ¿eh? Nosotros ya nos encargamos de que esto ocurra, pero esto hay que hacerlo. Y como comentaba, es muy fácil el trámite porque hay un link de Hacienda que ya te lleva donde tienes que subir los archivos, que son, como decíamos, el contrato, bueno, ahora lo comentaremos, el certificado de nacionalidad, ¿vale? Los 2 o 3 requisitos que tenemos que son muy sencillos. Y ya está. Ha sido muy resumido, no sé si muy rápido, pero yo creo que lo breve es bueno 2 veces bueno.
y así queda lugar a que preguntéis. Pues muchas gracias. Efectivamente ha sido rápido y ha sido bastante interesante. Han habido muchos datos. Yo supongo que bueno, ahora daremos un turno a preguntas, pero en lo básico, en lo fundamental, se trata de, corrígeme, estoy hablando en voz alta para compartirlo contigo, es una especie de resumen, porque intento simplificarlo para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de una deducción, ¿vale?, en cuota, que el productor ha de cumplir unos requisitos que no el inversionista, sino que los ha de cumplir el productor, unos requisitos de esto que hemos dicho, ese certificado de vinculación que emite el ICA, ¿no?, y otros, ¿verdad? Entonces, esos, digamos que cumpliéndolos el productor, ya puede comercializar ese exceso de deducción no consumido por él, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es un poco, pero esto, José Antonio, es un poco la idea. Es importante señalar que se tiene que hacer, la operación se tiene que hacer antes de calificar la película. Por lo cual, no primero el productor califica y tiene los certificados, no. La ley, el 39.7, deja constancia de que el dinero el productor lo necesita mientras que hace la película. Por lo cual, es antes. Aquí podrías decir y si no se acaba la película y pasa el año siguiente. Si no se acabara, el productor debería devolver el dinero. Bueno, eso supongo que el contrato lo recogerá, sí. Y efectivamente, de hecho, si no opera la efectividad de la deducción para el inversionista hasta que no ha acabado la película, pues todo esto al final, quiero decir que tiene un cortafuegos, que es eso, precisamente que se acabe la película. Lo que quiero intentar cerciorarme de que es así es que una vez que se cumplen esos requisitos por parte del productor, hemos dicho también que, digamos que tiene pobretito, tiene una base muy pequeña y por tanto pues tiene que vender lo que no puede consumir, ¿vale? Entonces, pero también es cierto que tiene años para hacerlo. Sí. Por tanto, si no lo he entendido mal, a este productor le va a interesar hacer eso por el precio, por la rentabilidad, ¿verdad? Por esos excesos, porque puede ser coger dinero ya y no esperar al efecto financiero de la deducción futura. Correcto. Digamos que eso es porque perder la deducción no la perdería. No, pero a ver si todos los años sigue teniendo bases imponibles positivas, pues oye, tardará más, tardará menos, pero la Hacienda es generosa en ese plazo, digamos. Lo que ocurre en esto, José Antonio, es que una productora es como una fábrica, no puedes hacer una película y ya está, cada año vas produciendo, entonces la bolsa de deducción se hace tan grande que la tienes que ir vendiendo cada año. Perfecto. Si no la perderías. Pues yo ya entiendo la oportunidad. Efectivamente, hay una bolsa ahí que si no que se pierde y entonces dice, oye, pues vamos a hacer paquetes, ¿no? Esto es como los fondos de inversión, ¿no? Vamos a hacer un fondo de inversión y, oye, y vamos a venderlo a ver si la gente lo quiere. Ese precio, esa rentabilidad que se le pone, ¿está sujeta a alguna regulación? Sí. Como comentaba, lo regula el artículo 39.7, que limita la rentabilidad máxima en la que yo te puedo vender mi deducción con descuento al 120%. El 100% primero es para recuperación de la inversión, por vía deducción, y el 20% es la rentabilidad. Entonces, yo no te puedo vender la deducción para estar en ley con una rentabilidad superior. O sea, está regulada. Y esto, en la ley, creo que lo hace bien, es una rentabilidad alta, pero si no podría haber un abuso de fuerza del inversor fiscal y crear una rentabilidad más superior, y lo que realmente el productor precisamos es dinero para hacer la película. Entonces, ¿el inversionista qué deduce? Porque cuando yo compro esa deducción, digamos que al final, oye, aplicamos los porcentajes estos al total del coste de la película y lo que estamos vendiendo ya lo consuma el propio productor o lo haga en productos, al final no puede exceder de eso, ¿verdad? Que es el 30% del primer millón y el 25% del exceso. En eso estamos de acuerdo. Eso suma un montante, ¿vale? Y tú dices, oye, pues lo que no consuma el productor, que lo venda. ¿A qué precio? Al 1,20. Dividido entre 1,20. Dependiendo de lo que tal. Y porque el que lo recibe, el que lo compra, el inversionista, lo que va a poder deducir es, si no lo he entendido mal, es si el productor ya dedujo el primer millón, estamos hablando de los excesos del primer millón, por tanto podrá aplicar el 25% a esos paquetes. No. Para mí inversionista puedo aplicar para mí es mi primer millón. El inversionista, la bolsa que se genera de la deducción es global. Ajá. Entonces yo lo que hacemos es vendemos lo vendemos todo.
Ya. Lo vendemos todo. Y lo vendemos con un máximo de rentabilidad. Por ejemplo, una película que cueste 2 millones de euros. El primer millón generaría 300.000 euros de deducción, el segundo 250. Tendríamos una bolsa de 550.000 euros de deducción. ¿Vale? Eso lo vendemos. Y no necesariamente a un inversor, lo repartimos entre varios como si fuera un fondo de inversión, como bien señalabas. Pero yo lo puedo vender con un máximo de descuento del 1,20. Correcto. Siempre. Una cosa es lo que yo genero de deducción y otra cosa por cuánto lo puedo vender. ¿Vale? Para que no nos perdamos, como hay varios porcentajes, es una cosa es lo que genera de deducción el primer millón, que es un 30, pero yo esos 300.000 euros divido entre 1,2. O sea, rentabilidad máxima de inversor, 20%. A partir del segundo millón genero un 25%, genero menos deducción, pero también la puedo vender solo por 1,20. O sea, al inversor no le afecta para su rentabilidad la cantidad de deducción que yo pueda tener. Correcto. Entonces, si no depende de esos objetivos que ha de cumplir o se han de dar en el impuesto de sociedades de la productora, yo ya como inversor lo que puedo, únicamente voy a estar sometido al límite del 25% de mi cuota íntegra. Si no lo he entendido mal. Sí. Quiero decir, yo ya no tengo que soportar los requisitos del millón y del 30% ni nada, sino yo simplemente voy a mi cuota íntegra, que soy un inversionista y gano mucho dinero, y digo, oye, pues mi cuota íntegra, hasta el 25% puedo aplicar esto que he comprado. ¿Estamos en eso? Sí. Mira, como comentaba, la ley ha mejorado desde el año pasado y antes se podía, de la cuota íntegra que tenía el inversor fiscal, se podía aplicar un 25% de la cuota íntegra en ese producto financiero. Desde el año pasado es un 50% de mi cuota íntegra. Pero claro, tributar hay que tributar. No puedes tributar el 100% del beneficio, como alguien puede pensar, ni el 100% de mi cuota íntegra. Lo máximo es un 50% y es una cantidad razonable. Bueno, a ver, una pregunta. Mira, vamos a ver. Una vez que el inversor entrega el dinero al productor, Sí. ¿cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos necesarios para aplicar la deducción? ¿Hay algún tipo de aval? A ver, tengo que repetirla. Muy buena pregunta. Disculpa, es que tengo que repetirla para quienes nos están oyendo. La pregunta que nos hacen es que una vez que el inversor firma el contrato con el productor y entrega el dinero al productor, ¿cómo se asegura, de qué forma se asegura de que el productor ha cumplido los requisitos para que no pueda Hacienda revisar y castigar al inversionista por esa deducción? Avales, por lo general, no se establecen. Y además, son operaciones que el dinero normalmente entra cuando la película va avanzada, con la seguridad de que se va a hacer, y entonces no da tiempo. Sí que es verdad que hay varias empresas de seguro que lo cubren. Pero realmente, una vez se conoce más el sector, se ve que no es necesario. Normalmente no hacemos operaciones ni con avales ni con seguro, por el coste que nos implica. Y sí por la seguridad de que el proyecto se va a realizar. Pero vuelvo a repetir, normalmente el dinero no entra en el momento cero, sino cuando va avanzado, y generalmente lo que se suele pagar es la postproducción, el final de la película. Por lo cual hay garantía total de que la película se acaba. Ya está rodada, básicamente. Pero yo, si me permitís añadir a lo que acabáis de decir, es decir, a la pregunta que planteaba antes, ¿y si no se hace la película? Es decir, aquí la película, el acceso al inversor se hace cuando ya se ha levantado el 70% de la producción. Lógicamente no vamos a empezar la casa por el tejado a ofrecer algo que todavía no tenemos. Entonces, como productores audiovisuales, a nosotros lo que nos interesa cuando ya estamos en una fase tan avanzada, por aquí cuando entra el inversor, estamos ya o en fase de rodaje o de postproducción, es terminar la película y poder comercializarla. Porque si no, al final no tenemos ningún producto y el desembolso es muy importante. Entonces, en ese sentido hay que tener muy en cuenta que aquí el inversor entra ya cuando la película está en una fase bastante avanzada en cuanto a su producción o en fase de postproducción. Por eso es una tranquilidad decir, oye, la película está en marcha y es muy difícil que se pare o que pase algo. Como decía, dentro del campo de las posibilidades, todo puede pasar, pero aquí ya cuando está en un 70% de avance, es muy difícil que pase algo así al respecto. Entonces eso también es una forma de decir, oye, tranquilidad, que la película está en marcha y estamos para acabarla en los plazos previstos.
Y por completar la pregunta que hicieron, hemos dicho que ese contrato, habrá algún modelo, pero que no es un contrato que esté regulado. Quiero decir que es un contrato que puede ser, cumpliendo los requisitos del Código Civil, cualquier contrato, ¿verdad?, puede regularlo. Se le puede añadir, por tanto, cualquier cláusula, como la que decía el compañero, alguna cautela, algún aval, algún seguro, algún... ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. A ver, yo invierto 100 y me transmiten un derecho a deducción de 120, ¿verdad? Sí. Vale. Pues nada. Además, el contrato así lo dice. Eso es un... Perdona, sí. la pregunta que nos han hecho en streaming es que efectivamente, a ver, se entrega 100 y recibe un derecho a deducir de 120. Es esta Sí, la cuestión. eso es correcto y eso, hablando del contrato precisamente, es una cosa que el contrato menciona. Aparte de decir la cantidad, suele decir qué cantidad invierte y a qué tienes derecho. A ver, hay otra. Si un inversor invierte 1 millón, ¿arriesga ese millón completo en la producción o se lleva el beneficio fiscal sin más? Como hemos comentado antes. Perdón, es que tengo que repetirla, si no. La pregunta que hacen ahora es que si hay un inversor que invierta 1 millón de euros en un contrato de este tipo de financiación, si efectivamente recoge, ¿no? A ver, la pregunta. A ver, Carmen, por favor. Sí, la pregunta es, ¿cómo termina? Si un inversor invierte 1 millón, ¿arriesga ese millón completo Exactamente. en la producción o se lleva el beneficio fiscal sin más? Bueno, la pregunta es un poco... A ver, la pregunta es si una vez que invierta ese millón, arriesga el millón o solamente pierde el beneficio fiscal. Bueno, yo creo que es obvia, pero que la conteste... No, como decíamos antes en la ponencia, la ley lo deja muy claro. El inversor es solo inversor fiscal, no es productor, no es inversor a riesgo, no tiene beneficio ni pérdida del resultado económico de la operación, de la producción, vaya. Sí, aquí en este caso se mezclaría un poco la inversión a riesgo en esos 700.000 euros y los 300.000 euros pasarían a engrosar lo que es la deducción fiscal. Claro, y entrarías en ambos modelos, como inversor y como productor a riesgo. En esa fase, ¿no? Sí, a ver, mientras que... No, es que preguntan. No, lo que preguntaban es si el millón que se invierte, si lo puedes arriesgar. No estás arriesgando porque estás en ley, tú lo que te quedas es la deducción fiscal. Nunca estás en la operación económica de potencial beneficio o pérdida, por lo cual no has arriesgado 1 millón. Lo que ganarás serán 200.000 euros si es una película suficientemente grande que genera esa deducción, porque ya estamos hablando de una película de 3 millones, 4 millones. A ver, pregunta. Ahora te dejaré. Además de cine, entiendo que eventos que se realizan en el año, como conciertos o teatro, no tendrían el problema de la producción interanual, ¿no? Bueno, preguntan si la inversión está para el cine y la industria audiovisual, de la producción audiovisual, si también se extiende a otros espectáculos que no sean audiovisuales, como el teatro o espectáculos al aire libre. Esa es la pregunta, Diego. Correcto, esto está amparado en el artículo 36.2 y sí, realmente se suelen hacer cuando se ha hecho el espectáculo, el concierto tal, por lo cual ya está consumido el riesgo. Sí, y tiene que hacerse durante el año. Pues hay aquí una pregunta en la sala. A ver, Marcos. A ver, lo digo desde el desconocimiento y por si esto nos puede traer más luz. Alguien que estuviera interesado en invertir, ¿hay una cantidad mínima? ¿De qué cantidades estamos hablando? Preguntan en la sala si hay cantidades mínimas para la inversión. ¿Quieres responder? En nuestro caso no. O sea, hemos hecho operaciones de importes de 4.000, 5.000 euros hacia arriba. O sea, cada uno tiene que ser consecuente con la cuota íntegra que tiene y hacer eficiente su fiscalidad. Pero la facilidad que da el contrato es que es muy económico. O sea, no tienes que pasar por notaría, por lo cual, antes en una IE, que tenías que pasar por notaría para firmar la compra de participaciones y luego salir, generaba tanto gasto que una operación tan pequeña no se hubiera podido hacer. Porque no nos hubiera sido rentable como productor. Se hubiera quedado mucho dinero en el camino. ¿Cuáles son las cantidades más frecuentes con las que os encontráis de inversión? De todo tipo, ¿eh? No le decimos que no a nada, ¿eh?
No, pero son muy fáciles las operaciones de autónomos de 10, 15.000 euros. Son continuas, es un conteo continuo. Y las empresas suelen hacer operaciones más grandes, pero hay de todo tipo. Es que depende del tamaño de la empresa. Aquí lo que te determina la cantidad que vas a invertir es tu cuota íntegra. Diego, perdona, la cantidad invertida de que a final de año podría ser objeto de deducción en el impuesto de sociedades del 22, que se presenta en julio. Han preguntado si aquí en sala si las cantidades invertidas, posiblemente de aquí a final de año, si podrían ser objeto de deducción en cuota en el impuesto de sociedades de 2022. Pues sí. Tendría que ser dentro de este año fiscal, ¿vale? Que también la ley lo deja claro, tiene que ser en el año fiscal y se aplicará en el caso del autónomo en su renta y en el caso de una empresa en el impuesto de sociedades. Porque es una inversión a corto plazo. En este caso. Sí, es una inversión, realmente es un adelanto de unos meses. O sea, es una muy buena operación fiscal, bueno, muy buena por rentabilidad y por seguridad legal y necesaria, porque tenemos que dejar claro que lo que persigue el Ministerio es ayudar a la producción audiovisual nacional. Eso es lo que se persigue, hacer producto de calidad y exportar nuestra cultura o nuestro cine, porque es un instrumento de negocio importante. Pensar que a todos los bufetes importantes de abogados, ahora, actualmente, tienen un departamento audiovisual bastante potente. Todos. E inclusive se están sumando gestorías a este fin, porque es necesario, porque da mucho trabajo y porque el cine mueve bastante más dinero del que parece. Permíteme una pregunta y le doy enseguida la palabra al compañero. He querido ver en una de las transparencias que has puesto que una de las condiciones del inversionista es que tenía que ser autónomo o empresario, o profesional o empresario. Sí. Claro, la pregunta que uno se puede hacer es qué cuota íntegra minorada tenemos todos en renta, hasta las personas físicas que no son autónomos y empresarios. ¿Por qué ese requisito? Lo han hecho de tal manera que te salga que puedas poner siempre el 50%. Pero bueno, está definido así por Hacienda. Eso lo deberíamos preguntar. Pero entonces, la parte inversora ha de tiene que estar matriculado en un IAE, tiene que ser empresario o profesional. Sí, para hacer la inversión tiene que tener actividad económica. Luego, entonces, para poder hacer la actividad de financiación se requiere estar dado de alta en esa actividad. No, en cualquiera. O sea, por ejemplo... ¿En cualquiera? Sí, en cualquiera. Lo que se tiene que tener es actividad económica. ¿Por qué? Porque sale en la ley del impuesto de sociedades. No sale en... Como el requisito del inversionista. Sí, correcto. Está bien definido concretamente que tiene que tener actividad económica. Autónomo o empresa. Con cualquier actividad, ¿eh? O sea, era el camino anterior, para transmitir la deducción, hacían que cualquier inversor fuera productor. Porque el instrumento antiguo, que era la IE, hacía el instrumento de como si fuera la productora independiente. Entonces tú, al ser socio de la productora independiente, eras socio y eras productor. Se ha facilitado. Ahora ya no. Y ahora cualquier actividad económica, a través de un contrato, que es muy sencillo, además, se da la casualidad de que yo, por si me lo preguntáis, ¿no? ¿Y tú también lo haces? Pues sí. Y aquí tengo un productor que le he financiado a nivel autónomo, porque sigo siendo agente de bolsa, por si acaso, y tengo actividad económica, y yo lo hago tanto como empresa de la Charito, financio proyectos con la deducción fiscal que tenemos, como financio también a nivel particular. Y he financiado un proyecto que se llama Emilia, que ahora mismo se proyecta en la Seminci, por lo cual me sorprende que estés. ¿No? No, es el jueves. Voy el jueves. Ah, va a ser jueves, vale. Perdona, es que hay una pregunta allí al final que... La primera, debe coincidir en el mismo ejercicio fiscal la finalización del proyecto audiovisual con la inversión. Preguntan si ha de finalizar en el mismo ejercicio fiscal la inversión, el proyecto de inversión con la inversión que realiza el inversionista. Lo eficiente y lo natural y lo que le vamos a aconsejar siempre es que usted realice la inversión en aquel año que se vaya a acabar la película, que es cuando se va a poder aplicar la financiación. Sería muy arriesgado, y esto vendría al tema del riesgo de que se haga el proyecto, entrar en el momento inicial. Y financieramente tampoco interesa. Porque tendría la inversión mucho tiempo, y esto le podría interesar si tiene algún vínculo familiar o de amistad con el productor. Pero como negocio para usted, no sería interesante entrar en el momento cero, porque aquí habría riesgo de que el proyecto se finalizara,
Y luego la inversión perdería mucha rentabilidad. Claro, si lo podemos hacer la inversión en 6 meses, un 20% es una maravilla. Un año también sigue siendo bueno. Pero claro, el proyecto audiovisual puede durar 2 años. No debería entrar antes. Entendemos que las oportunidades de inversión que estáis comercializando es sobre el producto ya acabado de este ejercicio que se hace la inversión. Correcto. Y otra segunda pregunta. ¿Estas deducciones son acumulables a otras deducciones que la empresa tenga derecho? Preguntan si estas deducciones en cuotas son acumulables a otras que el inversor pueda tener derecho a ellas. Pues sí, desgraciadamente, si su empresa o actividad tiene, por ejemplo, I+D, más I, pues se acumularían y tendría el límite que la ley le marca. Entonces, eso nos pasa con algunos inversores que quisieran hacerlo. Hemos tenido reuniones aquí con empresarios que les ha encantado, nos querían además ayudar, impulsar proyectos, pero no ha podido ser porque tenían el I+D al tope. Entonces sí, es acumulativo. ¿Otra pregunta? Mira, ¿sabes si alguna empresa ha tenido alguna inspección fiscal? Alguna empresa, preguntan si conoce cualquiera de los ponentes, si alguna empresa ha tenido alguna inspección fiscal. ¿Inversionista o productor? Inversionista. Inversionista. Que se sepa a ciencia cierta que es como consecuencia de... Bueno, sí, el problema, a ver, yo completo, que el problema no es que haya tenido una inspección fiscal, sino que es que haya salido con acta cero. Es decir, que haya tenido inspección fiscal y que no le hayan regularizado ninguna cuota, porque... Bueno, tengo que decir que, bueno, claro, como llevo muchos años haciendo estas operaciones, pues he hecho corrección. Y tengo que decir que sí, hay un caso en que a un cliente mío le ocurrió que tuvo una inspección fiscal por esto, pero tiene un motivo. Este señor, que es un director financiero de una empresa y es amigo mío personal, tuvo un ataque de corazón. Entonces, en su puesto nadie puso esta deducción. Luego, cuando hizo la paralela, le tuvo la inspección porque hizo la paralela, y estaba mirando el tema audiovisual, pero no nada más. No, porque es una cosa ya conocida. Además, hay un esfuerzo por parte de la administración muy grande en darlo a conocer. Hay muchas charlas, inclusive de inspectores de Hacienda, a gestorías, para darlo a conocer. Tengo otra. ¿De dónde suele salir la primera partida de dinero que se utiliza para arrancar la producción? ¿De dónde? Bueno, preguntan que de dónde suele salir la primera partida para una producción cinematográfica. No sé esto si tiene mucha relación con la deducción de... Bueno, normalmente sale del mismo productor. Normalmente los inicios son a coste del riñón del productor, como no, pero normalmente los proyectos se financian con televisiones y subvenciones, que son lo primero que entra. Normalmente un productor hace aquello que le financian. A veces te puedes enamorar de un proyecto y creer que es muy bueno y que lo puedes hacer, pero si no te entra Televisión Española o Antena 3 o Telecinco, ya no tienes algo para apoyarte y poder hacer la financiación. Porque esto, como comentaba José María Prieto, realmente es para finalizar, para completar la financiación. Una financiación que ya tienes. Pues venga, claro. Si una persona tiene sueldo de 100.000. ¿Un sueldo, perdón? Un sueldo de 100.000 y un rendimiento de actividad de 10.000, ¿puede optar a la deducción por la cuota que genera toda la base? Sí, claro, aquí es la pregunta, claro, que hace falta hacer. Como uno de los requisitos es que sea empresario o profesional, preguntan que si un contribuyente tiene rendimientos del trabajo y además de mayores, en este caso mayores que los de actividades económicas, si puede optar y deducir toda la cuota, la deducción de la cuota. Bueno, como decíamos antes, tiene que tener actividad económica. Si no tiene actividad económica ya no es planteable. La tiene, pero... Si la tiene pequeña, puede hacerlo. Puede hacerlo. Eso queda un poco... Vamos a... Aprovechar pues, si sería como última pregunta, antes de que Ramón clausure, aprovechando que estáis, pues si queréis comentarnos alguno de vuestros proyectos actuales y si habría opción para alguien que quisiera entrar, en fin, como inversor, pues si queréis explicarnos qué es lo que estáis haciendo y si habría alguna opción de que alguien pueda participar. Hola, gracias por la pregunta.
Pues mira, como últimos proyectos hemos rodado aquí en Murcia recientemente con Juan María, hemos rodado Últimas Voluntades y tanto la operación legal se ha hecho con un despacho con mucha experiencia de aquí, de Murcia, que van aventajados, lleva mucho tiempo, y el inversor fiscal ha sido también aquí y ha sido toda la operación, o sea, no ha sido pequeña, es una empresa grande y se lo ha quedado todo. Ya era conocedor del sector, ¿vale? O sea, que hemos cerrado toda la operación aquí. Si tenemos proyectos, siempre tenemos proyectos. Ahora mismo estamos haciendo un musical de Mecano en Barcelona. Este fin de semana estaremos en Cuenca. Hace 2 semanas estuvimos en Zaragoza. Vamos a estar en Barcelona y ese es sujeto también de deducción. Y eso a nivel propio, pero luego de terceros siempre tenemos cosas. Entonces hay que contactar con nosotros, porque claro, también comentar qué proyecto tenemos es complejo, porque los colocamos bastante rápido, porque una vez la gente ya ha invertido y lo conoce y pierde el miedo, normalmente lo que hace es incrementar cantidad, suele probar con una cantidad pequeña, pero luego ya se va sintiendo seguro, va incrementando cantidad y se lo va comentando a gente, a sus allegados. Muchísimas gracias a ambos, ha sido muy entretenida y yo creo que ha servido de muchísimo interés para todos los presentes y los que están en streaming.